Yo no tengo ningún antecedente en la familia, al menos que yo haya conocido, a no ser en mis ancestros africanos, que seguramente sí había algún escultor. Pero yo no había visto esa experiencia en mi entorno, y no solo familiar, en el entorno en general en que me moví cuando niño, no tuve esas experiencias, al menos directamente, o sea, la experiencia de hacer arte intencionalmente, de hacer escultura o de pretender hacer arte de una manera como lo que conocemos, ¿no? Yo lo que veía en mi entorno en la infancia, que fue bastante complejo, por suerte bien variado, porque vivía en la ciudad y en el campo, veía experiencias relacionadas con esos ambientes. O sea, una carpintería, donde vivía un tío que era mi tío, el carpintero, las herramientas del campo, la naturaleza, el agua, la tierra, que yo pienso que también son elementos que para un niño pueden influir luego en su comportamiento, en su vocación, etc. De manera que yo entro ya formalmente, o sea, conscientemente a mi primer intento es en la secundaria básica con el ciclo de interés de artes plásticas. Mi primera información así un poquitico más interesada en el asunto del arte es ahí. Una buena profesora que teníamos ahí en la Ciudad Escolar 26 de Julio, y eso me ayudó un poco a ir entrando en ambiente. Luego la Escuela de Arte de Santiago de Cuba, donde aprobé junto con ese grupito y otros más en calidad de becado. Quiere decir que fue muy importante para mí porque en ese examen había tres maneras de salir de ese examen. Uno, que desaprobaras, otro que aprobaras y ya, y otro que aprobaras en calidad 1, que era de becado. O sea, quiere decir que eran los que se le veía por los claustros en esa época de profesores, que eran de escultura y de pintura, los que ellos veían que como que potencialmente tenían como aptitud, talento para ser un artista. Y tuve la fortuna de haber quedado en el primer nivel. Entonces, así es como yo entro en este mundo. Ya después, por supuesto, surgen miles de preguntas. ¿Qué cosa es el arte? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué cosa es un artista? ¿Cómo vive un artista? ¿Cómo se comporta? Eso también para un joven es importante. Y también las preguntas es si realmente era una pregunta en esa época muy interesante. Recuerda que estamos hablando del fin de la sociedad capitalista brutal en Cuba y la etapa de la revolución. Cuando se inicia la revolución, se empieza a hablar de una cosa nueva. De modo que ante la pregunta de que si se podía vivir además de eso, que era una pregunta elemental, la respuesta fue que sí. Así es como yo entro en este espacio maravilloso, pero lo tomé muy en serio desde el principio. Eso se lo agradezco mucho a mis profesores y a mí mismo, por supuesto, por haberme metido lo más profundamente que pude desde el primer día. Porque me gustaba el ambiente, me gustaba cómo se movía la gente, me di cuenta que andaba en un ambiente de personas inteligentes, había un ambiente limpio. La escuela estaba llena de obras de arte. Y recuerdo la cabeza del David de Miguel Ángel, que era el que te recibía cuando ibas a entrar a la escuela. Una reproducción a tamaño natural del David, cosas así de ese tipo. Y bueno, eso te va conformando una situación que para mí era nueva y fascinante. De modo que así empecé yo. Luego me graduó en pintura, porque ahí había las dos opciones: o te especializabas a partir del tercer año en pintura o en escultura. Me enteré en ese momento que no podían ser las dos cosas, porque me gustaban realmente tanto la escultura como la pintura.
pero había que especializarse en una de las dos. Y bueno, me decidí por la pintura, allí en la Academia de Santiago de Cuba, José Joaquín Tejada, aunque hacía escultura siempre y participaba en exposiciones, en eventos, en ambas cosas. O sea que siempre me interesó tanto el color como la forma, como el material, la visión tridimensional de la forma, eso me cautivó muchísimo. De modo que ese es mi inicio muy natural, muy espontáneo, muy fresco. Con el proceso del tiempo fui dándome cuenta, a pesar de que había ganado algunos premios, incluso desde antes de graduarme de la escuela, empecé a sentir que eso era una cosa muy grande y que merecía más formación, más estudio. Por eso exploré en el mundo del diseño unos meses hasta que me decidí, después que conocí La Habana, conocí la ENA, conocí el Museo Nacional, conocí una gran exposición, el Salón 70, creo que se llamó así. Entonces todo eso me inquietó muchísimo y me hizo ver que el arte era mucho más que lo que yo me imaginaba hasta ese momento. Y que tenía que aprender mucho. Por eso me fui para la ENA, me sometí a la prueba de ingreso. Me graduó, en este caso seguía con mi disyuntiva porque siempre me gustaban las dos líneas. Y quien me ayudó muchísimo a esclarecerme un poco, a orientarme, la querida Antonia Iris, la maestra, extraordinaria artista cubana, Antonia Iris, que era una de las eminentes profesoras, porque había muy buen claustro en la ENA. Y era otro programa, era un programa que me servía de mucho porque era incitaba mucho a la experimentación, a la investigación, a estimular la creatividad en las personas, en los artistas, en los jóvenes que queríamos ser artistas. Y al mismo tiempo te proporcionaba herramientas del conocimiento, de la técnica. O sea que yo sentía un programa muy equilibrado entre el ejercicio para la creación y también para el conocimiento del dominio de los materiales y todo eso. Recuerdo que estábamos almorzando y almorzábamos todos juntos, profesores y alumnos. Le planteé mi inquietud, que yo tenía que decidir pintura o escultura. Siendo ella profesora de pintura, me recomendó, me dice, mira, ya con las herramientas que tú tienes para pintar, además como tú vienes graduado ya de la otra escuela y todo eso, ya tú puedes caminar, lo que tienes que trabajar. Sin embargo, la escultura, para ello necesitas dominar materiales, herramientas, etcétera, etcétera. Es otro enfoque de la forma y de todo. Y yo te recomiendo que entonces ahora... Y le hice caso, pero vino una segunda decepción. Y es que ya en ese momento yo tenía claro qué tipo de escultor yo quería ser. Yo quería ser un escultor monumentalista. Me interesaba mucho más que la escultura de salón, la escultura de pequeño formato, la escultura esa que más vemos. Yo lo que quería era aprender a hacer monumentos. Ya estaba convencido. Y pintar, porque nunca he dejado de pintar y dibujar. Esa claridad la tuve de ese momento. Y me enfrento a miles de preguntas para las cuales no encontré respuestas ahí en la ENA. Y por lo tanto, a pesar de que tuve muy buena y le agradezco una cantidad de conocimiento que me entregaron mis profesores, que eran eminentes profesores, pero faltaba en Cuba una respuesta para un escultor que quisiera hacer monumentos, una respuesta práctica, una respuesta de un taller como este, de personas calificadas que acompañaran al escultor en su empeño. Es como un arquitecto que proyecte un edificio y le digan, bueno, coge los ladrillos y levántalo tú. Imagínate tú. Bueno,
De modo que tener esa experiencia no era posible en Cuba. Por eso acepté gustosamente la propuesta que me hicieron. Le agradezco mucho a las personas que dirigían la enseñanza artística en esa época en el país. Estamos hablando del año 1972. Resultó que me hacen ese planteamiento y yo dije que sí. El planteamiento era si yo deseaba continuar estudios en Europa, en alguna academia. A pesar de que había decidido como que quería hacer escultura a gran escala, escultura a nivel urbano, pero pintaba todos los días, o sea que el rollo seguía. Y como es natural, la actitud de un artista ante un lienzo o ante un pedazo de papel es muy diferente a la actitud del escultor frente al barro, frente a la escala. Porque la escultura en general te plantea una cantidad de problemas, pero si es una escultura de carácter ambiental, que va en un espacio público, tiene otros compromisos que son definitorios. Eso es aparte del tema, de qué estás haciendo. Y yo te decía, bueno, puede ser una escultura de carácter ambiental o de carácter conmemorativo. Pero en ambas líneas, de todas maneras, el factor estético y de armonización con el entorno es el mismo problema, que es en definitiva lo importante en una obra que está o pretendes colocar en un espacio abierto. No solo desde el punto de vista como tal espacial, paisajístico, que es fundamental, como es natural, porque tú vas a entrar en un espacio que ya está, que tiene determinadas características. Puede ser un punto bajo, un punto alto, puede ser un punto muy arborizado, puede ser al revés, un lugar muy urbanizado. El factor humano, cómo se van a mover las personas que estén asociadas a esa imagen. Y también desde el punto de vista temático, en qué medida puedes contribuir a la armonización también en ese sentido. O sea, no es lo mismo poner una escultura en una ciudad universitaria, por ejemplo, que en una plaza de otro tipo de connotación pública, social, política, cultural. Si hay un compromiso con elementos de la arquitectura, bueno, hay que armonizar, ya sea por contraste o por analogía, pero hay que armonizar. Y en ese caso, armonizar significa muchas cosas. Significa la escala, que es donde muchas veces se falla, lamentablemente. Y tener en cuenta lo fundamental, que es el ser humano, el ojo del ser humano, la mente, pero el ojo, porque estamos hablando de las artes visuales. Y la visualidad, a la hora de apreciar algo, no es lo mismo leerse un libro que intentar apreciar una obra que puede tener 10 veces tu tamaño. Pero la motivación fundamental para asumir ese compromiso vino más bien porque comprendí la función del arte, la función social, pública del arte. Y me di cuenta de que el arte monumental en general
porque puede ser también el muralismo, cómo se conecta directamente con la gente, pues es una relación inmediata que te proporciona la oportunidad de tener a un público. Porque como es natural, al final trabajamos para las personas. Y en la medida en que ya tienes garantizado eso, más otros elementos que pueden estar asociados a la historia, pueden estar asociados a miles de temáticas, pero sobre todo con la presencia de colocar un elemento estético que pueda ser disfrutable por muchas personas a diferentes horas del día, a diferentes momentos, incluso a diferentes velocidades, porque no es lo mismo ver una escultura pública desde un auto que caminando alrededor de ella, colocándote debajo de ella, poderla tocar incluso. Son sensaciones que no te proporciona la pintura de carácter de caballete, como le decimos, ni la escultura de formato, como le decimos, galería, formato mediano y pequeño, que tiene otras bondades, o sea, no estoy desdorando de ella. Yo también las hago, porque tiene su elemento también importante, pero el reto mayor que yo creo que se me ha planteado en la vida es realizar con eficacia y colocar una escultura en un espacio abierto. Y por supuesto eso entraña, bueno, en dependencia de lo que vas a hacer, si es, por ejemplo, aquí estamos frente a un intento de un monumento a Mariana Grajales. Yo llevo más de 10 años trabajando en esta, lo digo con orgullo. Yo creo que más, yo creo que como 20 años, porque ese es un personaje que a mí me cautivó siempre, desde niño. Porque mi abuelo fue Mambí. Mi abuela me hablaba mucho de mi abuelo, yo no lo conocí. Pero a mí llegaron sus machetes. He estado en contacto conmigo siempre. Los tengo todavía. Lo cual me da muchas ventajas a la hora de trabajar un tema histórico, un tema relacionado con esa historia maravillosa y que llega hasta hoy. Porque el artista, como yo lo veo, lo que hace es un reflejo de sí mismo. La preparación de un creador tiene muchos aspectos, pero es fundamental el factor cultural, el factor humano. ¿Qué persona eres? Porque estamos hablando de arte, entonces no hay cosa más noble que el arte. No hay que olvidarse que es lo que se pretende cuando se intenta hacer arte, acercarse a la espiritualidad en su expresión cercana a los dioses. Por lo tanto, hay que ser buena persona, hay que ser espiritual, hay que incorporar elementos de respeto, de cuidado, de ética, con todo. O sea, hay que prepararse humanamente, personalmente, para poder devolver con todo el respeto que merece un público que no te ha pedido que le pongas un objeto por donde él va a pasar, sino que alguien ha decidido, quizás tú mismo, colocarlo ahí. Por lo tanto, es un compromiso, es una intervención, como suele decirse, en un espacio público. Con razón se llama intervención, porque ese espacio estaba ahí. A lo mejor era un parque muy bonito, un césped, una avenida, lo que sea. Y tú has venido a intervenir ese espacio y tienes que intervenirlo con mucho cuidado, con mucho respeto, para que armonice en primer lugar con las personas. Pero si trabajas el bronce, que en mi caso es lo que prefiero siempre, estás hablando de que es una obra que va a trascender en el tiempo. La fórmula del bronce lo convierte en un metal
que te ofrece muchas posibilidades plásticamente, el color, la textura. La superficie puede cambiar, qué bueno. La naturaleza, el viento, la humedad, todo eso puede irla transformando, pero yo, para mi ver, a favor. Mi preparación para hacer un monumento empieza por prepararme yo mismo, prepararme a mí mismo. Luego viene, por supuesto, el proceso investigativo. Si es un personaje, bueno, por la misma razón que dije, respeto, cuidado, armonía, identificación con esa historia. Tratar de asumirla para luego poderla devolver de una forma que será mi forma. Ya con eso de paso te estoy diciendo que mi actitud siempre es buscar dentro de mí lo que hace falta hacer. Las referencias externas no me importan mucho. A mí me interesa, sí, como conocimiento, como experiencia, verlo todo, pero a la hora de trabajar, la impronta tiene que venir de adentro. Por eso quien tiene que estar muy preparado es el propio creador, en todo sentido. Luego viene, bueno, por supuesto que hay que abrigar eso con la técnica, cómo hacerlo. Quizás por eso que comprendí, creo que a tiempo, al menos para mi visión del asunto. Alguna gente me pregunta, bueno, pero ¿cuántas veces te graduaste? Te graduaste en 3 academias, incluso en una te graduaste del mismo nivel académico, porque en la Escuela de Santiago y la ENA en esa época al final descubrí que tenían el mismo nivel, pero eso no me importó, porque a mí lo que me interesaba era el contenido. Y luego 6 años en la Unión Soviética, en la Academia Repin, por suerte una de las academias mejor plantada en el mundo, en el sentido de lo técnico. Porque lo otro, o lo tienes o no lo tienes. Incluso de esa misma, digamos, de ese mismo planteamiento técnico, enfoque, puedes tú mismo interpretarlo a tu modo. Lo cierto es que si no tienes algo que decir, la técnica no te sirve de nada. Pero por otro lado, si tienes mucho que decir y no tienes la técnica, te quedas frustrado. O sea que ese equilibrio yo siempre lo he necesitado. Por eso he buscado el conocimiento y lo sigo buscando donde esté. Donde esté el conocimiento, y eso es todos los días, siempre hay algo nuevo. Porque cada escultura te plantea nuevos retos, nuevos problemas, que hay que, y por lo menos en mi caso, significan retos que además me hacen vivir mucho. Me mantienen vivo, me mantienen todo el tiempo investigando, pensando. Porque no podemos olvidar que la obra tiene que plantear algo novedoso, algo original, algo atractivo. O sea, hay que inventar, hay que propiciar que las personas se motiven porque vieron algo diferente. Y por último, en este sentido, quiero decirte que en mi caso, el factor emocional es determinante. Cómo yo resuelvo, cómo yo me enfrento a la pintura, a la bidimensionalidad, todo eso. Los principios son los mismos.
La diferencia fundamental es que cuando tú pintas un cuadro, por grande que sea, tú te circunscribes a esa medida del cuadro y trata de penetrar el lienzo o el papel y caminas como hacia adentro y te puedes olvidar del entorno. Tú fabricas todo dentro de un espacio. Por lo tanto, la actitud ante esa meta es otra. Son otros principios, otros procedimientos, pero que yo lo disfruto mucho también. Y a la larga, lo que yo, en mi caso también, lo que trato, como he declarado hace tiempo, es de atrapar el espíritu de las formas. Pero para hacerlo tiene que ser a través de las formas mismas. Entonces, ¿qué forma debe tener? Ese es el gran reto, esa es la gran pregunta y ese es mi objetivo supremo.